Bueno, buenas tardes. Hoy seguimos reubicando piezas y vamos a tomar la pieza más delicada que tenemos nosotros, que es el rey. El rey muchas veces tiene que reubicarse por su propia seguridad y hay veces que necesita irse de la zona porque se va a desatar algún infierno táctico, y entonces si tiene la posibilidad de reubicarse, lo hace. El primer ejemplo es una curiosidad porque es una partida de Nimzowitsch en simultáneas en Eskilstuna, que es, digamos, probablemente Suecia. No olvidemos que después de la revolución bolchevique en Rusia en el 17, él se fue a los países nórdicos, se radicó principalmente en Dinamarca. Pero en Eskilstuna juega unas simultáneas con negras, o sea que ya se podía elegir en algún momento. Acá las simultáneas se dan siempre con blancas. Solamente cuando se hacen con reloj, las simultáneas se pueden alternar los colores, ¿no? Ahora, el señor Nilsson juega con blancas y Nimzowitsch juega con negras. Y arranca la partida y ya vemos que Nimzowitsch, muy ecléctico en el tema de aperturas, juega un caballo 3 alfil dama, que se ha visto eso en partidas rápidas, etcétera, pero para confundir al enemigo. Tal vez la mejor sea jugar sencillamente caballo F3 y el otro va a tener que jugar E5 también para no quedar demasiado desairado, ¿no? Pero la idea original era que a peón 4 se juega peón 4 para que la dama al tomar ataca directamente el peón dama y le da tiempo para, digamos, completar su esquema. Esto jugó así porque tiene sentido, porque al generar una cadena de peones, evidentemente ahora hay que atacar con C5 posiblemente. No es interesante atacar con F6. La punta de la cadena no se ataca de esa manera, salvo por emergencias. Y acá no se puede jugar C5. Entonces parecería que E5 está justificada, pero eso permite desarrollar el alfil dama para poder cerrar después la partida. Evidentemente, tratándose de jugadores más o menos aficionados, esa jugada peón 3 torres es una pérdida de tiempo. Por temor a caballo B4 no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, el tema es que entonces Nimzowitsch completa su juego y asegura un poco algunas casillas de flanco rey, porque quiere mantener firme algunas casillas blancas en ese sector. Esa jugada comprometería un poco el alfil, pero en realidad no hay forma de que se llegue a generar un problema contra el alfil, ¿no? Y ahí estamos. Entonces todos salen acá y el caballo se genera un avance y peón 5 torre, justamente. Peón 3 torres, bueno, no pasa nada, el caballo vuelve, y si el alfil vuelve, protegemos. Ahora se amenazará alfil E4 para después caballo F5 y tener una formación muy interesante en el flanco rey, con un bloqueo del pobre blanco que no ha entendido hasta ahora qué es lo que pasa, ¿no? Y enroque largo. Observen ustedes que Nimzowitsch es cuidadoso porque no quiere jugar B5 inmediatamente, porque no está claro qué pasa con el sacrificio del caballo y la clavada del alfil, y ahí puede haber un problema, ¿no? Entonces con torre 1 caballo quiere seguir jugando B5 y atacando en el flanco dama, por lo menos acomodando sus fuerzas en ese sector. Alfil E4 era la jugada que nosotros queríamos. Ahora se amenaza alfil por caballo bastante seriamente, entonces bueno, hay que o jugar alfil 2 rey o irse con el caballo, que tiene el destino de ir a 3 dama y C5, ¿no? Bueno, no se puede hacer demasiadas cosas acá, entonces Nimzowitsch decide suprimir el alfil blanco. Y efectivamente va a tener después el otro debilidad de casillas blancas, ¿no? Y lo suprimió nomás. Torre 1 caballo tiene la idea
en un futuro más o menos cercano, jugar G5 para atacar. Lo que ocurre es que se va a abrir peligrosamente el sector del rey. Entonces habría que ver. Este rey sí se fue para jugar tal vez el peón alfil en algún momento, pero no es una buena jugada esta, ¿no? Debía haber hecho caballo C1 directamente o caballo 3 dama por el otro lado. Y Nimzowitsch hace lo que es el motivo de este ejemplo. Él quiere abrir el flanco rey con G5, es un golpe muy violento, pero el rey se va a un sector más defendido y defendible. Él prepara también alguna cosa por acá y entonces el rey se escondió. Fíjense que equivale a un enroque largo medio artificioso, ¿no? Bueno, acá parecería que hay que jugar rey 2 caballo, pero Nimzowitsch prefiere un toque de atención a ese peón porque evidentemente si avanza el caballo va probablemente a A7 atacando el peón y después puede abrir, y el rey blanco es el que se desmantela. Entonces el blanco adoptó un criterio más conservador, que es jugar así para después venir con el rey a 2 caballos, etc. Y a peón por tiene que tomar así para no abrir la columna directamente, y ahí hay que venir en estas condiciones. Bueno, Nimzowitsch consiguió algo porque cambió su peón torre abriendo la columna por el peón alfil, que es un peón que sostenía el centro también, así que evidentemente posicionalmente ya la maniobra es un éxito. Y no hay motivo ya, una vez que el rey está instalado, el rey fue reubicado en B7 perfectamente a salvo, y entonces se abre por el otro lado porque las piezas están preparadas para eso. Ya peón por, trata de jugar peón 4 caballos para, digamos, ganar espacio y no tener debilidades ahí muy ostensibles. No hay motivo para no tomar el paso, así quedan debilidades de cualquier manera. Y ahora sí, se simplifica acá y él jugó en estas condiciones, para no simplificar demasiado y quedar un poco demasiado expuesto. Dama A4, H4 está bien. Viene el ataque en la columna alfil, que hay que preverlo. El caballo se fue. Y a torre 1, observen ustedes cómo maniobra inteligentemente Nimzowitsch. Jugó dama jaque, que no se puede tapar bien porque no está previsto esto. Se fue el rey para seguir el ataque acá. Y ahora ya esta jugada es buena, porque ataca a la dama y defiende C7. Si le dan el jaque, que es una jugada casi obligada, ahora me voy acá y me están amenazando torre por peón mate, etcétera. Bueno, él no hizo más que tomar el caballo porque ¿no? Y esta jugada define la partida porque no hay forma de tapar. Si tapa con la torre, pierde el caballo de E1. Si tapa con el caballo, pierde la torre de C1 también. Así que está todo mal. Y ahí hemos visto una partida menor, se puede decir, por una partida con un aficionado que no estaba a la altura, pero sí la idea básica de que el rey se instaló en el sector más seguro antes de abrir el flanco rey en este caso. Entonces, ya yendo a un ejemplo de un poquito de más nivel, digo yo, porque es una experiencia personal que me tocó a mí jugar en el campeonato argentino del año 53 con nuestro Benko, nuestro querido maestro Benko, Franz Benko, no confundir con Pal Benko, el húngaro. Yo siempre en broma le decía, hay dos Benkos, uno es Benko el bueno, que es el húngaro, y yo lo dejaba así para ver qué pasa, pero Benko tiene mucho sentido del humor, se bancaba cualquier cosa, tenía una colección formidable de finales, un gran amigo, realmente un animador no de los torneos tal vez, pero sí de las tertulias que se generan alrededor de esto, ¿no? Bueno, con él me encontré, entre varias veces que hemos jugado,
en el campeonato argentino, donde él jugó inglesa y vino una especie de India del Rey, vamos a ver qué pasa, y Benko tenía sus sistemas propios, sus ideas. Entonces ya no juega D4, etcétera, no, jugó alfil 3 dama. Imagínense que el alfil va a ir a C2 para aparecer por A4. No tiene mayor importancia esto porque estamos concentrados en otro tipo de problemática. Bueno, vamos al centro, él viene acá y venimos acá. Ahora no es fácil para él hacer D4 tan fácil, porque va a haber peón por peón, va a haber un caballo ahí mirado por la diagonal, ahí puede haber un revoleo de caballo por E4 y se enturbia el panorama. Entonces él tiene que jugar más tranquilo. Por el momento esta jugada está bien, tal vez amenace D4 ahora, pero si nos vamos, estamos más o menos en la misma historia, ¿no? Entonces peón 3 dama, torre 1 caballo. Estamos aspirando a sacar el caballo y jugar B5 para atacar con peones laterales el centro adversario. Él terminó tomando. Bueno, eso le da no solamente los tiempos perdidos, sino que le da una concentración de efectivos en el centro al negro que le da ventaja, ¿no? Bueno, esto es porque quiere jugar alfil 2 dama, para alfil 3 alfil, o B4, romper en B4, etc. Yo hoy día no puedo comulgar con la jugada que decidí hacer en el año 53 y sin la menor experiencia de todo esto, porque juego caballo 3 para que no me moleste ese caballo, pero yo me quedo sin caballos, y teniendo puntos fuertes en el centro, conviene tener siempre algún caballo para ver de reubicar esa pieza oportunamente. Ahora me quedé sin caballos, bueno, entonces él jugó alfil 2, me quiere ganar con alfil 5 torre, entonces liquidamos esto. Y la dama se queda por acá, no importa. Entonces la dama se queda siempre. F5 era la idea que existía en Impectore para el negro, porque amenaza un peón por peón muy fuerte, si toma él se abre la columna, en fin. Hay problemas acá. Entonces él jugó alfil 3 alfil. Quiere cambiar esa pareja de alfiles que no le conviene. Bueno, entonces hizo alfil por alfil. Yo no tengo ningún problema en cambiar en estas condiciones, porque si él toma con peón, se destruye, se cambia torre y se viene peón por peón, destruyendo la formación de peones, ¿no? Entonces él tendría que tomar con el caballo. Y entonces ahora no hay motivo para abrir líneas, porque F4 ahora es una jugada buena. Incluso haber cambiado el alfil negro, teniendo en cuenta que vamos a hacer E5 y dominar muchas casillas negras del centro y del flanco rey, entonces es una estructura que es agradable para el negro. Y obsérvense que entonces haber cambiado el alfil es una buena idea. Y acá lo que tenemos nosotros que ver es que podemos atacar en el flanco rey. Entonces dama 1, bueno, es para ir al flanco rey oportunamente. Incluso si él juega B4, se puede tomar y dama 4 torre para dejar clavadas las piezas, etcétera, ¿no? Caballo 2, peón 4 torre, iniciando una invasión futura con los peones. Él jugó rey 1 torre, yo jugué esto como para avanzar. Rey 1 torre es una mala idea. Viendo cómo es la estructura de ataque del negro, el rey ese tendría que haberse ido del sector y haber hecho una reubicación del rey, que después a la larga tuvo que hacer por emergencia, ¿no? Pino peón 4 dama, esas son las ideas de Benko. Él quiere tener un caballo bien colocado y regala un peón, pero ese peón es formidable porque es un peón central. Y entonces cuando viene aquí, jugamos C5. Y entonces ahora ya él tiene una estructura muy delicada, muy poco sana, ¿no? A peón 4 caballo, claro, él quería romper el flanco y tener vida con sus piezas. Pero observen ustedes que
no está bien preparado para esto, porque ahora primero atacamos en el flanco dama para generar que él tenga que resolver el problema. Cuidado con esto. Entonces él jugó así, y esto define la situación. No puede tomar ninguno de los peones porque tiene una torre en el aire clavada. Casi se podría decir que debería estar obligado a jugar B5. Y entonces, bueno, ahora jugamos atacando las debilidades del adversario, etc. Y el negro está bien. Solamente que de ahí a materializar una circunstancia favorable, tenemos que estudiar el tema. Entonces acá el negro todavía está incoherente consigo mismo, porque no había presenciado esta clase. Juega el rey 2 torres. El rey no tiene nada que hacer ahí, porque cuando rompas va a quedar desnudo. Entonces, esta es la idea, es jugar dama G8. Dama G8 para atacar acá, ¿no? Desde G8 con la dama se ataca y se limita un poco las piezas del adversario. Pero él jugó peón 4 torres, y entonces para jugar dama G8 yo prefiero no cambiar espejitos por oro y de tener todo defendido. Ahora sí vino dama G8 y él tiene que defenderse de alguna manera, ¿no? Y entonces acá el negro tiene que resolver un poco las cosas, el ataque. Todavía esta jugada puede hacerla porque es tan importante el espacio que ha ganado que su rey lo puede defender después con las torres, lo que sea, y él no puede tomar acá. Entonces terminó bajando las torres, etcétera, y ahora sí ve que el negro puede atacar cómodamente en estas condiciones. Bien, entonces él quiere cambiar todo en esas condiciones. Bueno, no estamos de acuerdo. Peón 6 es desagradable porque se amenaza no solamente peón por peón y después torre 6 con la amenaza de H4, H3, etc. Y el rey no va a poder salir nunca de ahí. Entonces el rey, él jugó peón 3 torres. Pero peón 3 torres tiene una dificultad, que se va a poder sacrificar una pieza. Observen ustedes que haciendo dama acá, si me permiten jugar alfil por peón, ni siquiera se va a poder comer el alfil, porque termina en mate con pérdidas materiales mayores. Entonces él inicia ahora por emergencia la evacuación del rey. Él va a hacer la reubicación de su propio rey, que no es el caso que queremos mostrar, pero es un defecto de no haber planificado adecuadamente esto. Contra alfil por peón no se puede tomar peón por dama jaque, y peón 7, y el rey está ahí incoherente e incapaz de escapar, ¿no? Y entonces está perdido. Entonces él prefirió, bueno, entregué un peón, pero el rey ahora se quiere escapar. Bueno, entonces volvemos, porque ahora tenemos un peón, no solamente ese peón de más que habíamos ganado antes, sino tenemos también este peón otro que permite en el flanco rey una ruptura importante en H3. Entonces el rey se va y sigue escapando. Esta es una verdadera reubicación del rey blanco, que no es el motivo del ejemplo. Ese es el motivo. El rey negro es el que quiere escapar de ahí porque no le importa que se abre la columna donde está él. El rey negro empieza a reubicarse. ¿Dónde queremos poner el rey? Bueno, si uno fuera idealista en exceso, diría que esta casilla, bloqueando el juego, defendiendo la única debilidad que tiene, es ideal. Entonces el destino del rey, que ha iniciado recién tímidamente su camino, es llegar a esta casilla. Vamos a ver si puede conseguirlo. En la partida se hizo así, pero bueno, por eso es una partida de un valor limitado, ¿no? Torre 1, acá, rey 2 y rey 3. Todos nos vamos. Él se fue también. Bueno, hacemos peón 6 antes de que a Benko se le ocurra bloquear con una torre ahí, entregando algún material mayor. Acá tenemos garantizado una línea de acceso al campo enemigo. Rey 3, rey 2.
no se sabe qué pasa, él está esperando a ver qué novedades hay, y el rey está por alcanzar. Esto no vale la pena pensar en peón jaque, porque me tomo ese peón, que sería el tercer peón en discordia, y después el rey se reubica de otra manera en otro lado, y entonces la ventaja material es abrumadora, sobre todo porque el alfil blanco, del alfil de casillas blancas del negro, es muy superior al caballo, que tiene una actitud muy pasiva. Entonces él jugó el caballo acá de nuevo, torre 4, para que no se le ocurra hacer nunca un caballo por F4 y E5, etcétera. Todo eso no queremos correr ese riesgo. Caballo 1, la dama viene para tenerlo preso acá en esta actitud. Caballo vuelve y el rey se instaló. Observen ustedes, con eso termina el peregrinaje del rey. El rey se fue al flanco dama, está muy seguro, y ahora lo que venga en el flanco rey va a ser todo prácticamente inevitable. Esta jugada podría ser que sea inteligente, en el sentido de que quiere jugar eventualmente un peón 4 dama D5 y a peón alfil por peón. Este peón está clavado, jugar alfil por peón jaque abriendo todo el flanco dama, y no se puede tomar el alfil porque la dama está en el aire. Entonces tiene que defenderse. Se defendió la dama para evitar esa picardía. Esa torre acá amenaza peón por peón y entrar raudamente en ese sentido. Entonces él se fue con la torre porque a peón por peón quiere jugar probablemente caballo 1 caballo y mantenerse ahí, bloquear. Bastante interesante la cuestión, bloquear con el caballo ahí, y no sé cómo podríamos romper después esta figura, ¿no? Entonces es mejor tenerlo agarrado por acá, por un lado, y cuando él sobredefiende todo para estar acá, entonces ahora peón 7. Esa jugada es importante porque, como la distribución de piezas que ha hecho el negro, se amenaza a coronar, tiene que bloquear inexorablemente esto, y ahora el alfil se entrega de nuevo en H3, que si no se puede tomar porque torre por peón, y peón 7 es inevitable, digamos, coronando pies, ganando calidad, etcétera, y no hay ninguna cosa importante acá. Entonces él jugó dama 2 dama para mirar el peón torre. El peón este tiene un lance, digamos, de partida rápida casi, porque entonces tomamos acá y él que haga lo que quiera, amenazamos una torre, etcétera, ¿no? Pero la idea de Benko era esta jugada. Si tomo, hay un dama por peón jaque, y probablemente con muchas chances de dar jaques perpetuos. No puedo tomar ese caballo, pero eso estaba previsto, porque lo que yo me como es la torre para hacer peón 7. Pero él no le importó esto porque tenía una chance importante. Caballo jaque, el rey debería mover, y dama por peón torre entrando ahí para dar jaques perpetuos por lo menos. Entonces, habiendo comido una torre, también se puede comer un caballo. Y entonces desaparecen los últimos vestigios de iniciativa que podía tener el blanco, y cuando le comen acá, el alfil toma en F3, y tenemos ahora inexorablemente la coronación con la irrupción de las torres, y entonces la dama va a quedar completamente impotente. Una partida graciosa en el sentido de que se definió, bueno, en este momento abandonó el negro, ¿no? El blanco. Y observen ustedes que tanto el rey, que hizo un peregrinaje, primero se fue a una torre, después vino acá, como el rey negro, se reubicaron ambos, ambos por seguridad propia, pero para poder atacar en el otro flanco. Bueno, nosotros hemos dicho la vez pasada que en el reubicación del caballo, el vendedor de turno era Karpov, porque tomamos ejemplo de él. Bueno, acá en la reubicación del rey en el más alto nivel, podemos decir que el vendedor de turno es Petrosian.
Petrosian tiene varios ejemplos muy lindos, muy interesantes. Y empezamos con una partida con Unziker, con Wolfgang Unziker, que esta partida se jugó en el año 60 en Hamburgo. Probablemente acá dice un match, tal vez de Alemania con Rusia o algo parecido, no entendí yo las circunstancias. Entonces acá Petrosian con blancas jugó en estas condiciones. Esa jugada no es demasiado buena porque dama 2, y si él juega alfil 2 rey, jugamos acá, y cuando él juega acá, jugamos acá. Y tenemos la línea de la variante argentina, damos alfil, cuya prosecución debe ser jugar C5, pero acá el negro ya se quedó un poco a mitad de camino con la teoría y jugó C6. Bueno, esto es un defecto del negro, Petrosian no tiene la culpa, él tiene una partida muy razonable. Se jugó peón 3 torres y el alfil se concentra en la otra diagonal. Ahora no importa ya ir a otro lado tan... al 4 torres no estamos clavando a nadie. En cambio esta jugada sí molesta. Y a caballo 2 damas, Petrosian decide hacer peón por peón. Interesante porque la idea es tomar con peón para sostener el centro. Pero si toma con peón rey, después de H3 y G4 con enroque largo, hay una ruptura acá en G5, porque ahí tenemos puntos de ataque, que ya explicó esto en mi sistema, lo explicó Nimzowitsch mismo. Entonces acá él se vio casi, podríamos decir, digamos, obligado a tomar con el peón alfil. Entonces es una variante de la defensa eslava, la variante del cambio de la defensa eslava, con el caballo en 2 damas que está muy mal ubicado. En D7 el caballo debería estar en esta casilla y entonces más o menos se puede contemplar el equilibrio. Ahora alfil acá, vino peón 3 torres, enroque, y acá. En ese momento está un poco todavía oscuro las intenciones de cómo va a completar su juego el negro, y Petrosian lo apura con esa jugada, que no se puede tomar porque caballo por, y ya se juega sobre las casillas C5, etc. La jugada natural es B acá. Y el caballo viene para ser reubicado en C1 y en B3, pensando en dominar ciertas casillas. El otro juega acá porque le molesta alfil 7, así alfil 7 era muy molesto, ¿no? Entonces viene el caballo, se defendió acá. La idea de Unziker no es mala, es cambiar el alfil blanco que le molesta por una inútil que tiene él allá. Sin embargo, hay que ver, porque a esta jugada la captura de esto resulta que deja débil algunas casillas blancas del sector, entonces eso no es tan gratuito, ¿no? Bueno, dama 3 primero para pensar en ubicar la dama algún día en el B5, etcétera, molestando. La torre se va y la torre viene por acá. Bueno, entonces el caballo viene acá y ahora sí, descubrimos que ese caballo tiene la mira de ir por esta casilla o también por esta casilla, y es un incordio que habría que después venir a negociar para su supresión con un cambio de caballo, etc. Petrosian descubre de que la pieza que él menos necesita es el alfil de F4. Entonces si el caballo del otro es tan importante, lo suprimimos, y entonces él juega en estas condiciones y entonces ya está más o menos claro. Y torre 6 gana tiempo, caballo 1, y la torre, para no perder tiempo, vuelve a 2 alfil, así ya está preparada para el doblaje. Así que no es una pérdida de tiempo, sino al contrario. El caballo va a volver a ¿dónde? A 2 damas, entonces ya me regalaron la casilla torre 2 para doblar las torres. Y ahí está. Se ganó un tiempo con esa maniobra de torre 6. Caballo acá, y habíamos dicho que esta jugada era buena. Para seguir eventualmente, bueno, tendríamos que ver. Ahora él va a tener que entrar en el caballo C4, porque si no le como el peón, torre 6, son todas. Entonces, bueno,
tuvo que entrar acá. Y entonces sí, ese caballo, que es el otro tipo molesto, vamos a suprimirlo en estas condiciones. No se puede atacar la dama, así que él va a perder un peón, tiene que jugar acá. Torre toma, y ahora está la partida muy clara. El alfil mira el flanco rey, pero el alfil se va a cerrar con G3 probablemente acá, y nosotros tenemos objetivos en un flanco dama muy debilitado. Entonces Petrosian ha hecho, por el momento, ha hecho todo el trabajo posicional adecuado. Jugó acá, y ahora me parece que él consigue una pasividad muy grande que no debería ser plausible. Torre 6 está bien, peón 3 caballo, bueno, y él también. Finalmente se da un aire cerrando la diagonal del alfil. El alfil, observen ustedes que debemos recordar, el alfil es malo cuando tropieza con peones propios y ajenos. Y acá tiene algún peón propio que lo molesta y peones ajenos que se están colocando en negro en el flanco rey para que el alfil no tenga un radio de acción importante. Rey 2, rey 1. ¿Por qué no hacemos rey 2 nosotros también? Bueno, no, primero que sería la diagonal grande y sería molesto pensar de poner el rey ahí. Pero ese rey piensa en evacuar el flanco rey en una verdadera reubicación. Ese rey se va a ir a un sector más seguro. Bueno, podría ser que el camino del rey sea este, para esconderse y poder tener las manos libres para después avanzar una avalancha de peones sobre el flanco rey para abrir líneas y castigar al rey negro, que también debería irse tal vez el rey F8 y el rey E7, porque si no se le va a hacer de noche muy temprano. Entonces él jugó rey 1 caballo, no le importa. Acá dice que si torre B8, acá dice que si torre B8 en vez de esa, él hace torre acá. Y cuando vuelve, juega eso presionando cada vez más, ¿no? Y amenazando torre 6 torre, etc. Entonces esto se viene un poco preocupante la situación. Entonces, bueno, jugó entonces el rey G8 en vez de eso. Y este jugó H4, no está mal, puede ser cualquier cosa. Un chique no adivina el peligro, hay que tener un sentido de darse cuenta antes de lo que pasa, ¿no? Porque él piensa esperar para ver cómo es. Lo que no puede hacer es F5, porque debilita mucho el E3 y cuando entren las torres por la sexta, va a haber algún problema, ¿no? Dama B6 tal vez, no, dama B6 no, pero torre B6 y torre dobla y va a haber debilidad en la sexta. Entonces jugó rey 1 caballo. El rey se sigue reubicando, el otro está esperando a ver qué pasa. No sabemos si hay apuro de tiempo o algo así, pero Petrosian se sigue yendo con el rey porque su rey en el flanco rey no tiene nada que hacer y en el flanco dama tampoco tiene mucho que hacer, pero por lo menos va a estar seguro. Entonces al rey acá viene aquí y al rey aquí, la dama viene acá. Y ahora sí, tenemos que hacer F5, no lo sabemos porque va a debilitar la sexta dramáticamente, y si no va a venir G4 acá empezando a abrir el rey. La dama viene para el flanco rey. Esa torre no necesitaba haberse ido, pero bueno, se fue. Rey 2, dama 5. Le ofrece en cambio, porque el peón pasa y pasa 6 y el caballo en 5 torre, etc. Eso sería decisivo. Él prefiere seguir esperando. Ahora el que hizo F4 es porque como no puede parar el otro, la jugada G5, que a no ser con F5 y que debilita la sexta demasiado, rey 2, bueno, acá. Y ahora sí, en este momento, para no volver, no repetir jugadas, etc., G4. No se puede parar, cuidado con peón por peón. Entonces él tomó y ahora vino dama aquí. Y entonces
seguimos abriendo. Evidentemente no puede ni tomar porque va a recibir un castigo inmediato. La idea de Unziker era cambiar damas. Con esta jugada casi parecería que él quiere forzar el cambio de damas, y entonces a peón por peón, dama por peón, jaque, y ya cambió damas. Si torre 1 algo, dama jaque y peón alfil por, tomando, eliminando las damas y estando satisfactorio. Entonces, ¿qué hace Petrosian? Se va con el rey para evitar que le den el jaque que cambie las damas. Él quiere hacer cualquier cosa menos cambiar damas. Entonces, en ese momento juega el rey y él tomó. Bueno, tomar con peón, torre no torre, debilita mucho la posición. La idea era tomar con dama. Pero la dama no se cambia, la dama se va. Y ahora vamos a venir por la columna torre, etc. Atacamos una torre acá, hay que tener cuidado. Si torre 1 torre, dama 2 alfil y torre 1 caballo es desastroso. Y un alfil atacado. Entonces tuvo que hacer la única jugada posible, era esta. Y la dama viene a 2 alfil igual. Y está amenazando torre 1 torre. Entonces el rey se fue y el caballo viene. Esta reubicación del caballo. El caballo quiere venir a 3 alfil y a 5 rey. Pero bueno, estamos hablando de la reubicación del rey, que es un espectáculo este rey de Petrosian, que después del enroque corto vino a parar a 2 torre dama, ¿no? Torre 1 amenazaría eventualmente un peón jaque para que el rey esté en una posición. Bueno, Petrosian no quiere nada de eso. Volvió a bloquear, ataca el peón torre, etc. El otro repite, no tiene problema, y bueno, ahora Petrosian tiene que jugar tranquilamente esta jugada. Amenaza torre 1 ganando, con torre 1 y dama 7, etc. Esa jugada es protectiva, está bien, no hay problema, pero esta jugada permite ahora, como las torres no están defendiendo la primera, esa jugada ya es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este? Jugó torre acá. Caballo 5 es muy fuerte porque no se puede cambiar torres porque le come primero una torre con jaque y después le come la otra torre. Así que no es viable. Finalmente se da el gusto Unziker de cambiar, de sacrificar ese peón para abrir algo y amenazar algo. Entonces ya a esta altura, con el cálculo táctico a mano, se puede tomar con el rey tranquilamente. La dama todavía no entra, no se puede jugar con las torres, se amenaza una torre con jaque, tuvo que jugar así, en esas condiciones. Esa jugada es bastante fuerte porque si dama por peón o algo, viene dama por torre jaque, ganando. Tiene que sacar la torre que está atacada con jaque, por lo menos. Bueno, el rey se fue de nuevo. Y entonces en estas condiciones acá no hay más jugada porque no puede jugar torre por torre porque la dama está amenazada. Y bueno, acá está ganando porque a dama por peón posiblemente... Ah, sí, si dama por eso abandonó, porque si dama por peón viene primero caballo jaque porque está clavado en la torre, y después le comen la torre defendiendo todo y tiene una torre de más la situación del rey que está muy mal conservada, ¿no? Bueno, esta partida es un ejemplo de cómo se puede, digamos, manejar el tema de la reubicación del rey en estas condiciones. Y como Petrosian había sido nombrado el presentador de turno, vamos a ver ahora una partida de él con 10 del Corral, un gran maestro español en su momento. Esto fue en el año 69 en Palma de Mallorca. A mí me tocó presenciar esta partida porque fue la primera vez que fui a Palma de Mallorca, también fui en el año 69, fuimos con Naidor, jugamos un torneo muy grande, muy importante, que es, esta partida es de ese torneo. Bueno, en estas condiciones se jugó la partida donde Petrosian con negras enfrenta al peón rey con la defensa francesa y la variante Winauer. Bueno,
Botvinnik, que era un gran aficionado a la Winauer, se juega peón 5, peón 4 es más o menos estándar, y en estas condiciones alfil por... Y ahora sí, las amenazas de... Modernamente ahora se juega caballo E7, pero la amenaza de dama 2, de dama G4, se tenía previsto hacer una jugada de doble intención, que es dama 2 alfil. Esa jugada era de Botvinnik, la jugó con Rejewski en el torneo del año 48, en el Mundial de La Haya Moscú, creo que era. Porque a dama G4, que amenaza a dama por peón, ganando un desastre la torre, entonces la idea es hacer peón F5. Si se toma peón por, bueno, el caballo toma atacando a la dama y defendiendo todo, y entonces estamos más o menos bien desarrolladas. Hoy día esta variante no se ha desechado un poco, porque ahora se juega dama H5 jaque, y a G6, dama D1, pensando en sacrificar acá peón por peón, un peón, dama jaque, etc., pero un peón que es muy difícil capturar porque el desarrollo del blanco es demasiado grande, demasiado importante. Entonces, hoy día esta variante se ha desechado, por eso se juega caballo E7 directamente y se ha abandonado la línea dama 2 alfil en principio. Pero en aquel momento se jugaba así, defendiendo C3 para que no haya problemas. En caso de desarrollo del caballo ahora, se juega dama por peón, torre 1, dama por peón, y a peón por peón acá, caballo 2, rey, desarrollando y protegiendo todo, y ya nos comimos 2 peones, a mí me comerán también otros 2 peones, pero en el juego abierto con pareja de alfiles, eso favorece mucho al blanco. Entonces la idea es que no pueda comer dama por peón. Entonces el negro tiene que hacer una concesión importante, que es levantar la tensión. Al levantar la tensión esta, ahora sí puede jugar caballo 2 rey, porque ahora no se puede tomar dama por peón, porque torre 1 caballo, la dama mueve y no puede parar el dama jaque a ganando la torre. Así que ahora no se puede ni pensar en jugar esto. Entonces se puede jugar de otra manera. Entonces se jugó alfil 2 dama y Petrosian se defiende el peón caballo colocando el rey en seguridad con el enroque. El alfil sale y peón 3 caballo. Esto se parece a una partida de la partida de Botvinnik con Rejewski en el torneo de La Haya Moscú, ¿no? Quiere cambiar el alfil blanco, está bien. Esta jugada viene acá porque la casilla F4 es interesante para el caballo, porque hay una debilidad acá. Y Petrosian se protege anticipadamente de G7 y prefiere tener a la vista todavía defendido el peón acá, etc. Entonces vamos a ver cómo se maneja esto. Él se enrocó. Dicen que debió haber hecho tal vez H4, algún analista siempre quiere corregir, cosa que es cierta. Alfil acá, y ahora H4, ahora llega tarde porque ahora le cambia el alfil y sigue del desarrollo, y entonces no pasa nada, peón 5 torre, peón 6 torre, no pasa nada ahí en el flanco rey. Alfil 3 rey está bien porque es para mover el caballo, que no me coman por ahí, ¿no? Y dama 2 dama para tener defendido a E6. Entonces, caballo 4. Bien, si bien la iniciativa del negro, del blanco es interesante en el flanco rey, aunque el final siempre está comprometido porque tiene un peón virtual de menos por este peón doblado, tiene un 2 contra 1 que puede generar un peón libre en el flanco rey en algún final posible, ¿no? Pero bueno, Petrosian prefiere tomar el toro por las astas y forzar un poco la situación para frenar el ataque. Con caballo 3 caballo le está cambiando el caballo. Si él quisiera tomar caballo por caballo acá, peón por, no pasa nada, y entonces él tomó, objetivamente tomó esto,
Pero lo que ahora no se sabe si puede tomar este peón es porque viene F4 y después el caballo toma el peón dama y está confusa la situación, pero el blanco se ha quedado sin piezas menores para atacar, pues está siendo rechazado el ataque. Por eso él prefirió venir acá, bloquear todo y generar un ataque con peón 5 torre, poniendo las torres en la columna torre. Bueno, pero él también tiene sus ideas, Petrosian. Saca la torre, eso ya es un embrión de reubicación del rey, porque el rey se va a abrir mucho, rey 2, imagínense, dama 2, torre 1, se viene peón 5 torres, oportunamente, ¿no? Entonces es hora de irse. El rey se fue. Dama 5 para peón 5 torre a cualquier precio y el rey se sigue yendo. Y cuando viene la torre, el rey se sigue yendo. Fíjense, típica reubicación del rey. El rey debería terminar, la casilla más segura es B7. Entonces tiene que irse. Peón 5, peón por, torre por. Y ahora parece que habría que jugar, bueno, jugó torre G8, todavía acá Petrosian jugó bien, torre defiende el flanco, y cuando el otro juega torre 7, bueno, ahora obviamente que hay que jugar rey C8, jugó rey C8, ¿no? Correcto. Y a dama 4 para tal vez pensar en alfil 6 torre o en alguna cosa rara, o en alfil 5 caballo y alfil 6 alfil, el rey debería estar en B7. Ahora, él prefirió no hacer rey B7, pero con su idea propia jugó esta jugada, evitando que el alfil venga a molestar por ahí porque tiene la torre atacada y está amenazando caballo por peón dama si se mueve el alfil porque la torre está suelta. Entonces no lo deja al blanco más que con la opción de jugar torre acá e inundar con la dama en 8. Tomó y el rey se fue. Ahora se reacomodó el rey y la dama entró en la referencia del adversario, y a torre 1 se queda acá, y ahora tenemos que echar esa dama de alguna manera. Bueno, dama 1, cuidado que nos gana la dama con torre D8. Única esta jugada que le sirve para un futuro ataque, y ahí la dama se va. Y le propone cambio de dama porque el final dijimos que es muy favorable. Tiene un peón virtual de más con esos peones doblados. La iniciativa del blanco fue rechazada, se puede decir, pero quiere mantener las damas y tener opciones de ataque. Torre 1, alfil acá y G5, ¿por qué no? Si la estructura está pidiendo el avance de peón 5. Peón 5 para dos criterios, tal vez G4 para fijar puntos en blanco que son muy débiles, o F4 para que en caso de abrirse la posición el rey sufre. Entonces este G5 es una jugada natural muy buena. Petrosian decidió hacer esa jugada porque achica el alfil que tropezaba con peones propios, ahora tiene peones ajenos también. Y a peón por, alfil por peón. Bueno, entonces ahí tenemos que pensar qué hacer. Entonces torre jaque está bien, y a rey acá recupero el peón directamente. Bueno, el cálculo táctico dice que eso se podía hacer, está bien porque el caballo puede venir por F5, que es una casilla importante. Entonces bueno, ahí se recuperó el peón, entonces estamos perfectamente bien, y el rey blanco es el que sufre. Dama 3 acá, caballo 7, ataque doble, obliga a dar un jaque si no cae la calidad. El rey se queda. No hay muchos más jaques que dar, la torre está atacada. Ahora sí, caballo por alfil podía ser, etcétera, pero no, ese caballo es mucho mejor porque va a comer un peón acá y se va a instalar de alguna manera, ¿no?
caballo jaque, rey acá, caballo por peón. Observen ustedes, ganó material ya, ahora no es un peón virtual de más, sino un peón efectivo de más. Torre 1, pensando en que apuntar al rey con peón 5 torre, etcétera. Y acá, esta sí, la parte táctica necesita estar bien afinada. Caballo acá, amenaza brutal torre por alfil, eso desde ya, ¿no? Dama jaque, se quedó por acá. Rey se fue justamente para evitar problemas, no puede venir con el caballo en 4 porque se lo comen, está el peón caballo clavado, pero viene la torre de nuevo. Ahora ya hizo daño acá, no se puede comer el caballo porque dama jaque probablemente y le gana la torre como mínimo. Aunque creo que no, en caso de rey por caballo esta jugada es más fuerte. Si viene acá, dama jaque acá. Y si viene acá, tratar de escapar, con esta jugadita es muy posible que gana la torre con jaque, lo cual es una victoria segura. Si rey 3, dama 5, dama 4 es mate. Y si rey 3, torre jaque y da mate. Así que es imposible. Dejemos eso, que a torre C8, entonces el otro no soñó con jugar nada de eso y jugó peón 5 torre. Peón 5 torre para amenazar alguna cosa en abrir el rey, ¿no? Esta jugada, esto sí requiere un cálculo táctico importante, porque a esta jugada, ¿qué podemos hacer? Rey, acá dice, jugó rey 1 alfil, pero acá dice que si rey D1, dama acá es decisivo, amenaza mate en una con dama F6, y el sacrificio de torre no da, como vamos a ver luego. Esto es perdido. Y si rey tras rey, parece que esta jugada también es buena, porque posiblemente se amenace caballo 5 jaque y entrar con blancas con el caballo da mate, ¿no? A peón por peón, caballo G4 jaque y dama por blancas mate, entra con blancas. Entonces tuvo que jugar, la única jugada que daba cierta resistencia es rey 1 alfil, y ahora el previo cálculo táctico, caballo por peón, de amenaza del descubierto, etcétera, y mates. Entonces la única postura posible del adversario, que amenaza a ganar la dama con caballo E4 jaque al descubierto y la dama, ¿no? Así que la única chance práctica es esa, pero que no es seguro, porque viene acá, da jaque, tiene que venir acá, eso el cálculo táctico nos dice esto, y a dama jaque, rey de acá. Y no hay más que hacer, algún jaque por ahí dar, tenemos una torre de más y un ataque en ciernes, la partida se terminó acá. Entonces bueno, esa fue una partida bastante importante como modelo de Petrosian, que tiene además todavía otra jugada, digamos, similar, que es con Peters. En el torneo de Lompine, me parece que es Peters, jugó con John Peters, un gran maestro americano, Lompine, en el año 76. Entonces, la partida vino acá, inglesa, blancas es Petrosian. Observen ustedes lo que viene acá. En Roque es una variante de la Tarras, más o menos, con fianqueta, etc. Y esto sí, esta es una línea que tenía su prestigio, porque alfil por peón está bien. Acá se ha jugado caballo 5 caballo, para amenazar dama 2 dama, entonces hay que hacer una jugada artificial como alfil D4, la teoría contempla todas esas cosas. Petrosian prefiere jugar su propio estilo, también alfil G5 para ver dónde va a ir la dama primero. No, Petrosian prefiere hacer esta jugada y colocar probablemente el alfil en el fianqueto, con B4 y el bien. Entonces
él jugó esta parada, no quiere que sea grande, bueno, pero tiene sus bemoles. Está aflojando algunas casillas blancas del flanco dama y eso es delicado. Petrosian después va a sacar provecho de esto. Observen ustedes, el caballo quiere ir a 3 damas, es una verdadera reubicación del caballo si quieren, viene con tiempo para después saltar acá y atacar la debilidad del adversario con el alfil y con la dama. Fantástica, esta jugada es muy buena porque el caballo va a cumplir un papel muy importante. Entonces, D4 es para olvidarse de la debilidad, tenerla bien defendida, caballo acá, y alfil ahí, porque en cualquier momento viene B4, porque la idea es jugar B5 y quitarle el caballo bien sólidamente apostado en C6, ¿no? Torre 1, torre 1 alfil. Bueno, podría ser que amenace sencillamente tomar el peón allá, incluso torre por y alfil por. Entonces él viene acá, no pasa nada, la torre está destinada a defender en estas condiciones. Y a torre 1 alfil. Ahora esta jugada es un interrogante muy molesto para él, porque no se puede ir con el alfil, mantener la diagonalista de la clavada del peón. Ya, si el alfil va acá, el caballo salta aquí, definiendo que ese alfil se vaya o sea capturado, y entonces va a jugar con pareja de alfiles y la debilidad del centro del flanco, del blanco y negro, ¿no? Caballo acá, bueno, dama 3 caballos, si quiere tomar que tome, no hay ningún problema. Ah, él quería cambiar el alfil. Bueno, no es mala idea porque el alfil de la gran diagonal le molestaba. Bueno, entonces él tomó y dama 5, apoderándose un poco del complejo de casillas blancas que hay en el flanco dama, debilitado por esa prematura parada con la 5. A esta jugada, una lucha medio desesperada por el tiene que tomar con el caballo, alfil 5 molestando a la dama, ¿dónde va a ir? Dama acá, bueno, torre 1 el caballo, está mirado, vino acá, bueno, está bien, por el momento parecería que está todo medio confuso, pero está bien. En esas condiciones la dama viene acá, con una idea interesante. Si él toma el peón acá, con dama aquí, obliga a la torre a volver, probablemente abajo del todo, y con dama por peón hace un desastre en el flanco dama. Ahora ya las debilidades no son solamente blancas, sino también negras, y entonces hay una serie de problemas. El blanco tiene una partida muy buena. El caballo en 3 damas cumple una función espléndida. Entonces, bueno, esto habíamos dicho que no se jugó así. Entonces, contra el alfil 5 se jugó dama 3 dama, torre 1, cuidado con el caballo, volvió, dama 5, así estábamos, y a torre 1 no tomó el peón por dama f3, como hemos visto. Entonces el alfil ataca a la dama y ahí estamos. Y ahora sí, lo único que tenemos es una debilidad acá nosotros. Entonces la defendemos provisoriamente. Caballo 3. Avanza el flanco rey para defender al alfil y eventualmente pensar en seguir con H5, G4, etcétera, porque juega gratis, no hay debilidades que atacar acá, ¿no? Peón 3 torre, pues la dama vuelve a este sector, y cuando él hace esto, la dama vuelve, está bien, él quiere repetir, entonces nosotros no vamos a repetir porque la posición es muy favorable para el blanco. Rey 1, ajá, yo no sé si es una defensa de la debilidad para liberar la torre, simplemente nada más que eso, o es un verdadero embrión de reubicación del rey. Vamos a ver que parece que esto último es lo que tenía Petrosian en mente. Jugó torre 3, dama 5 de nuevo, molestando, y ahora viene por acá. Peón 5 torre, está bien, el peón queda más seguro ahí. Y a esta jugada el rey se va porque tiene tiempo, un rato libre, y se va. Caballo 4, dama 5. ¿Puede él tomar
A caballo por alfil no, porque el caballo es muy superior, el caballo que queda es muy superior al alfil y las debilidades blancas son muy molestas acá. Entonces se vino acá atacando el peón. El rey se sigue yendo. El alfil vino por acá. El caballo quiere volver a C6, de donde nunca debió haber salido. G4, observen ustedes que ahora con el rey ya alejado del flanco rey, la avalancha de peones a la larga puede ser importante. Caballo acá, se fue. Y consiguió algo interesante, porque en el mismo lugar donde tenía un flanco, un fianqueto del alfil blanco, ahora se ha fianquetado artificialmente el alfil negro, transformando un poco el color de los peones del flanco. Vuelve a sacarle la dama a ella que le molesta. Bueno, entonces aquí, y el rey se va. El rey quiere una reubicación definitiva. Torre 5, peón 3. Estaba seguro de que iba a ser esto ya tarde o temprano. Complementa el color de los peones con el alfil negro. Ese es el objetivo de Petrona. Él quiere matar el alfil por caballo y jugar con un caballo bueno contra un alfil muy opaco que está tropezando con todos sus peones propios y ni siquiera ajenos, porque no hay con qué tropezar del blanco. La dama acá, la supresión de ese caballo es muy molesto. Y ahora sí, ya viene una cuestión táctica. Con el rey bien reubicado en B1, él juega jaque y torre acá. Observen ustedes que parece todo posible, bueno, puedo cambiar uno por uno, etcétera, pero ¿qué hago? Bueno, no sé, si yo me como el peón, bueno, me comen amenazando mate, pero no pasa nada, yo hago dama tras rey, evito todo. No se evita todo tan fácil, porque ¿qué me dicen de este jaque acá? Hay que cambiar damas, comer el peón única y termina todo con un caballo 4 alfil jaque ganando la torre. Así que no es tan sencillo. Esa jugada es muy talentosa por parte de Petrosian. Entonces, si él hiciera dama E6, entonces los teóricos dicen que toma y caballo 5 y se amenaza nada menos que caballo 6 con mate. Así que esto es deprimente también, ¿no? Entonces, bueno, a torre F8, ¿qué jugó este muchacho? Jugó dama 2. Y él jugó peón 4 alfil. Sigue sin poder tomar acá, ¿no? Porque torre por peón acá viene. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Jugó aquí, amenazando a caballo 5 rey, que es la verdadera amenaza, jugar torre por para ganar la torre de allá. Entonces él prefirió hacer esta jugada y amenaza muy fuerte dama 5 jaque acá eventualmente, ¿no? Y el alfil también está amenazado. Y si él juega esta torre para cambiar uno por uno, resulta de que no cambia uno por uno. Él le hizo torre por peón y fuerza el abandono, porque la torre está atacada, la dama está atacada. ¿Qué hacemos? Sería única tomar acá, ¿no? Entonces él vendría acá, peón 3 caballo, rey 2, fíjese la ubicación de la torre mala del otro, viene acá, y el final de reyes es ganador completamente, ¿sí? Muy simple. Entonces realmente es una partida muy modelo, donde el rey, después del enroque corto, no es desconocido que Petrosian haga eso, terminó en B1 para poder atacar con la masa de peones en el flanco rey, con una fuerte impronta posicional de un juego de un caballo bueno contra un alfil malo, etcétera, que él se ocupó de perjudicar, ¿no? Así que bueno, con esto termina el tema por el momento, porque hay algunos otros modelos que vamos a ver oportunamente, y entonces nos despedimos hasta la próxima vez.